Hola, antes de abordar el tema de matrices, les propongo que hagamos un breve recorrido de cómo vamos a utilizar estos elementos en nuestra práctica cotidiana y en nuestra vida como ingenieros e ingenieras. Las matrices sirven para resolver sistemas de ecuaciones. Estos a su vez permiten múltiples aplicaciones en el área de la ingeniería, dando lugar al óptimo manejo de los recursos humanos y de los materiales monitoreados y controlados. Lo primero que resolvemos es un sistema de ecuaciones lineales, que está íntimamente relacionado con la escritura del producto de matrices. La ingeniería del futuro y la modernidad están avaladas por el cálculo y la estructura matricial. Dentro de la ingeniería civil en específico, las matrices están implicadas en diseño y cálculo estructural, problemas de dinámica estructural, análisis de elementos, como en la topografía para hacer resúmenes de datos y cuadricular terrenos. Dentro de la ingeniería en sistemas podemos encontrar el análisis de fallas en las telecomunicaciones, encriptar códigos y la propia programación. En ingeniería eléctrica usamos matrices para resolver circuitos eléctricos, analizar redes eléctricas, resolver flujos de cargas. En la ingeniería mecánica, modelar sistemas mecánicos. Bueno, ahora que vimos un poquito en todo aquello que se utiliza, vamos a aprender desde cero a cómo trabajar con matrices. Bueno, ¿qué es una matriz entonces? Una matriz es un arreglo rectangular de números, llamados elementos de una matriz, organizados en filas y en columnas. Veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos una matriz con 2 filas y 2 columnas, entonces vamos a decir que esta matriz tiene tamaño de 2 por 2. Aquí tenemos otra matriz con 2 filas y 3 columnas, o sea, de 2 por 3. Una matriz que tiene 3 filas y una columna, podríamos decir que es una matriz de 3 por 1 o bien una matriz columna. De la misma manera, aquí tendríamos una matriz con una fila y 4 columnas, es decir, de 1 por 4, o matriz fila. Y por último, esta matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Pueden observar que los elementos de las matrices de estos ejemplos son números reales, aunque también podrían ser números complejos. Nosotros vamos a trabajar con matrices cuyos elementos son números reales. Vamos a usar una notación con doble subíndice para referirnos a las entradas de una matriz. La entrada, por ejemplo, de esta matriz A sub 1, 2 sería el elemento que está en la fila 1 y la columna 2, es decir, el 9. Y la entrada A sub 2, 3 sería el elemento que se ubica en la fila 2 y la columna 3, es decir, el 4. De manera que aquí tenemos la representación simbólica de una matriz general o genérica de m filas por n columnas, y en la cual cada uno de los elementos tiene los subíndices que representan el número de fila y el número de columnas en el cual están ubicados. De una manera más sintética podríamos representar a la matriz como todos los elementos A sub i j, en donde i representa el número de filas y va a ir variando desde 1 hasta m. Y j representa el número de columnas que va a ir variando desde 1 hasta n. Por otra parte, en el caso de que consideremos cada una de las columnas como un vector, en ese caso podríamos simbolizar a la matriz como un arreglo de vectores. Entonces cada uno de los a sub 1, a sub 2, a sub n sería una columna de esa matriz. Se pueden simbolizar las matrices entre corchetes, como está aquí, o entre paréntesis. Es indistinto. Observen que las entradas diagonales de A son los elementos que tienen el mismo número de filas que de columnas, es decir, A11, A22, A33 serían las entradas diagonales. Y en el caso de que M sea igual a N, es decir, que tenga el mismo número de filas que de columnas, vamos a decir que la matriz
es una matriz cuadrada. Y las entradas que tienen el mismo número de filas que de columnas forman la diagonal principal. Siguiendo con algunas matrices especiales, podemos tener una matriz en la cual la diagonal principal, una matriz cuadrada, ¿sí?, en la cual la diagonal principal son elementos distintos de 0 y todo el resto de los elementos de la matriz son ceros. Decimos que la matriz es una matriz diagonal, es decir, que tiene elementos distintos de 0 solamente en la diagonal. Después tenemos una matriz muy especial en la cual esos elementos de la diagonal son todos unos. Y entonces esta matriz se llama matriz identidad. Por otro lado, tenemos una matriz en la cual todos sus elementos son nulos y decimos que es la matriz nula. La matriz identidad en general la vamos a nombrar con la letra I mayúscula. Si es necesario, podríamos poner de qué orden es la matriz, es decir, al colocar I sub n entendemos que es una matriz cuadrada de n por n. ¿Podríamos ver algunos ejemplos, por favor? Sí, Paulo, ¿cómo no? En cualquier circuito electrónico, una malla o lazo es cualquier camino cerrado. Y hay una ley, que es la ley de Kirchhoff, que dice que la suma de los voltajes en ese circuito cerrado debe ser 0. Esto se resuelve, uno de los métodos para resolver es con matrices. Otra situación sería si tengo 4 artículos que se fabrican en 5 líneas de producción y tengo una tabla en la cual anoto la cantidad de artículos defectuosos por línea de producción. Todas estas tablas se pueden escribir, estos datos, en una matriz. De esta manera simbolizamos una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas y decimos que A es de 2 por 3. Por otra parte, vamos a ver un concepto que nos va a ser muy útil a la hora de resolver ecuaciones matriciales. Vamos a ver cuándo dos matrices son iguales. Tenemos una matriz de orden m por n o de tamaño m por n y una matriz B de tamaño r por s. ¿Cuándo son iguales estas matrices? En principio, cuando tienen el mismo tamaño, es decir, el número de filas de A tiene que ser igual al número de filas de B, m igual a r, y el número de columnas de A tiene que ser igual al número de columnas de B, es decir, n igual a s. Y por otra parte, son igual elemento a elemento. Entonces, cada A sub ij es igual a cada B sub ij para todo I, para todo j. A manera de ejemplo, si consideramos las matrices A, B y C, ni A ni B pueden ser iguales a C. No importa cuáles sean los valores de X e Y. ¿Por qué? Porque A y B son matrices de 2 por 2 y C es una matriz de 2 por 3. Sin embargo, A es igual a B solamente si A es igual a 2, B es igual a 0, C es igual a 5 y D es igual a 3. Pero las matrices no son solamente objetos estáticos que registran información y datos. Se puede operar entre matrices, multiplicar, sumar, multiplicar una matriz por un escalar, y además pueden representar ciertos tipos de funciones que actúan sobre vectores y los transforman en otros vectores. Pero vamos a empezar por la suma de matrices y el producto de una matriz por un escalar. Para sumar dos matrices, estas matrices tienen que tener el mismo tamaño. Es decir, si tengo una matriz de 2 por 2, la puedo sumar a otra matriz que sea de 2 por 2. Y para sumarlas, vamos a sumar elemento a elemento. Y esto nos recuerda a la suma de vectores. Si consideramos cada fila de la matriz como un vector, recordemos que los vectores, para sumarlos, los sumábamos componente a componente. Entonces, la suma de estas dos matrices sería el elemento A sub 1, 1, más el elemento B sub 1, 1, que nos daría el elemento C sub 1, 1. 1 más 3. Menos 2 más 4, 9 menos 1 y 0 más 2. Generalizando, tenemos entonces dos matrices que tienen el mismo tamaño
La primera es de m por n, la segunda es de m por n, y para sumarlas, sumamos componente a componente, elemento a elemento. El elemento 1, 1 de la primera matriz con el elemento 1, 1 de la segunda matriz. Y en general, el elemento a sub ij de la primera matriz con el elemento b sub ij de la segunda matriz. Y en el caso del producto por un escalar, podemos recordar también el producto de un vector por un escalar, en el cual cada componente del vector quedaba multiplicada por el escalar. Acá tenemos el escalar 3 multiplicada por la matriz de 2 por 3 y nos quedaría cada elemento de la matriz multiplicado por 3. Generalizando, tenemos la matriz de m por n y un escalar al que llamo alfa. Entonces, alfa por a, cada elemento de la matriz queda multiplicado por alfa. Profe, entonces, ¿es posible que las propiedades de la suma y del producto por un escalar se trasladen a las matrices? Sí, Moni, efectivamente, todas las propiedades algebraicas de la suma y la multiplicación por un escalar para vectores se trasladan a matrices. Sean entonces las matrices A, B y C del mismo tamaño y sean C y D escalares, entonces, en principio la suma de matrices es una operación cerrada porque la suma de dos matrices me vuelve a dar otra matriz. Por otra parte tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa para la suma, el elemento neutro, que es la matriz nula, es decir, que cualquier matriz sumado a la matriz nula, ya sea a derecha o a izquierda, me vuelve a dar la matriz A. Toda matriz tiene su matriz opuesta, que sería una matriz en la cual todos los elementos de A están cambiados de signo, y de manera que sumadas ambas matrices me dan la matriz nula. Por otra parte tenemos las propiedades del producto por un escalar. La primera propiedad distributiva, es decir, tenemos un escalar que multiplica una suma de matrices, podemos distribuir. También tenemos una distributiva cuando la suma es de escalares multiplicados por una matriz. Podríamos hacer la matriz por cada uno de los escalares y luego sumar. Y la propiedad asociativa del producto de dos escalares por una matriz. Por último, el escalar 1 es un elemento neutro, de manera que el escalar 1 por cualquier matriz me vuelve a dar la matriz. Como un ejemplo de álgebra de matrices, podemos suponer dos matrices A y B que tienen el mismo tamaño y dos escalares, alfa igual a menos 2 y beta igual a 4. Queremos obtener la matriz C, que es igual a alfa por A más beta por B. Esto se parece bastante a una combinación lineal de vectores, ¿recuerdan? Entonces, menos 2 por la primera matriz más 4 por la segunda matriz, se obtiene la matriz C, 16, 10, 2, menos 8. Podríamos decir que C es combinación lineal de las matrices A y B.